Las micosis van a ser patologías que vamos a ver frecuentemente, ¿no? El hongo, si bien es más frecuente en personas que viven en áreas tropicales, áreas húmedas, no tenemos que también puede darse en áreas del altiplano, ¿no? Por el exceso de abrigo también, ¿no? Cuando uno se abriga demasiado también puede tener hongos. ¿De qué va a depender de que tenga no hongos? De que mantenga un equilibrio en mi piel, ¿no es cierto? Mi primera barrera de defensa, ¿cuál es? La piel. Entonces, si esta barrera de defensa se altera por un cambio del pH, por una lesión previa, etcétera, ahí damos una puerta de entrada para el hongo, ¿no? Y ahí se produce. Otro problema que tenemos con los hongos es que son difíciles de controlar, ¿ya? O de tratar porque se tiene que tratar por mucho tiempo, ¿no? Entonces, al paciente cuando inicia un tratamiento para el hongo se le tiene que concientizar, ¿no? Y decir que el tratamiento va a durar mucho tiempo, que tal vez la respuesta no va a haber en una semana ni en dos, ¿no? Pero una vez que inicia el tratamiento tiene que tratar de terminar el tratamiento, ¿no? Como dato vamos a poner que las tiñas, las onicomicosis, que son el hongo en la uña, cura el tiempo que uno ha tenido el hongo en la uña. Es decir, si yo tenía un año el hongo, más o menos va a curar en un año también. Entonces, por eso es que, sí, entonces por eso es que se tiene que concientizar, ¿no? Y a veces el paciente a la semana no ve nada, a la otra dice, no, no es, cambia de médico, el médico le da otro medicamento porque al que tenía ya está haciendo resistencia, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta? Muchas veces el tratamiento por los hongos se hace con dosis pequeñas, efectivas a largo plazo. Porque si yo diera una dosis grande, mataría el hongo, pero mataría el hígado también, porque es tóxico. Entonces, por eso es que tengo que dar pequeñas dosis por mucho tiempo para no producir lesiones en otros órganos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los hongos, son infecciones que pueden dar cuadros clínicos desde benignos hasta malignos, hasta graves, ¿no? Un hongo, una tiña capitis, una tiña facei, son una micosis benigna, ¿no? Pero puedo tener también una grave, por ejemplo, como la paracoccidioidomicosis, la aspergilosis, el hongo negro que ha estado, digamos, como que de moda cuando había el COVID también, ¿no? Que puede producir trombosis venosa, ceguera, muerte cerebral por la presencia del hongo dentro del cerebro. Estas micosis también son graves cuando afectan sistemas, ¿no? Cerebro, pulmones, y ahí entran las neumonías atípicas, ¿no? Entonces es complicado en pacientes, por ejemplo, que están en terapia intensiva, que están muy inmunocomprometidos con mucho antibiótico, se elimina toda la flora, toda la agente bacteriano, pero quedan los hongos y el paciente puede hacer una micosis por hongo también, ¿no? Nos interesa el saber qué es el hongo, pues desde el punto de vista dermatológico, porque una de las lesiones que presenta el hongo es lesiones en piel, ¿no es cierto? También para la parte general, la clínica general, porque hay pacientes, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer, que por su inmunidad pueden desarrollar hongos también. Entonces, dentro de la clínica en general me ayuda también saber que existen hongos, ¿no? Desde el punto quirúrgico, porque hay algún tipo de hongos que afectan pulmones y, por ejemplo, el aspergillus, ¿no? El aspergiloma en el pulmón es como que si parte del pulmón se convirtiera como en un corcho, en estructura dura, se tiene que sacar, ¿no es cierto? Y se hacen las lobectomías del superior, inferiores, entonces desde el punto quirúrgico también nos interesa. Tenemos también algunos hongos que por la afección en la piel y cómo progresa el hongo, algunos amputan el pie, ¿no? Para evitar la progresión. Las vías de ingreso, la inhalatoria que es la más frecuente, ¿no? Pero también podemos tener a través de traumatismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos hongos en los ríos, ¿no? Ahí que el agua está detenida y hay gente que vaya a hacer limpieza de los ríos y puede, ¿no? Al hacer la limpieza, lastimarse la piel y esas maderas que están sumergidas en el río tanto tiempo tienen hongos y por ese modo puede ingresar los hongos también a la piel, sí, de la madera, de todo lo que está ahí en el agua, ¿no? Ahí siempre va a ser un hongo. ¿De qué va a depender el crecimiento del hongo?
de la temperatura, el medio ambiente. Si yo le doy un medio ambiente propicio al hongo, va a crecer. Por ejemplo, que yo utilice toda la vida tenis, ¿no? Entonces le estoy dando, porque mi pie todo el tiempo está húmedo, ¿no? Entonces le estoy dando un medio propicio para que se quede. Otro, los pañales, por ejemplo, ¿no? Si yo utilizo pañales, no cambio a mi bebé al día, un solo pañal utilizo, también es un factor de riesgo porque la orina es ácida. Entonces cambia el pH y se instala el hongo también, ¿no? Entonces, bueno, al hongo se lo puede nombrar de acuerdo al lugar que está. Por ejemplo, si es un hongo en la cara, hongo facei. Si es hongo en el cuerpo, hongo corporis o tiña corporis. En las uñas, las onicomicosis. En la cabeza, la tiña capitis también, ¿no? En otros nombres como corrientes, el empeine, ¿no? En algunos lugares hablan de empeine. Ahora, existen factores, ¿no? ¿Por qué unos tienen hongo y otros no? Porque unos tienen factores de riesgo y otros no. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores concomitantes podemos tener los internos, que pueden ser costumbres. Los externos, que son costumbres, por ejemplo, el consumo de hongos, ¿no? Hay gente que le gusta comer hongo, entonces es un factor de riesgo, ¿no? También tenemos los deportes, ¿no? Pacientes que utilizan mucho tenis, nadadores, ¿no? Etcétera. La indumentaria, los tenis, las botas, ¿no? Y la promiscuidad también. Se ha declarado ya que la cándida también forma parte de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Dentro de los factores internos es importante ver patologías preexistentes, ¿no? Pacientes que tengan patologías crónicas. En el embarazo, ¿no? Baja nuestra inmunidad. En las endocrinopatías también, diabetes, tiroides, etcétera, pueden ser un factor, ¿no? Todo lo que altere el pH cutáneo, ¿no? Si yo me pongo antibióticos tópicos o antisépticos continuos de la mano, por ejemplo, hemos estado mucho tiempo con el alcohol en gel, ¿no? Alcohol en gel altera nuestro pH y podemos crear hongos también, ¿no? El uso de los medicamentos, ¿no? Eso de por cualquier dolor de garganta ya iniciamos antibióticos, ¿no? Eso altera, mata a las bacterias patógenas y no patógenas, pero quedan quienes, los hongos, ¿no? Podemos clasificar desde el punto de vista clínico, vamos a ver las micosis superficiales profundas, ¿no? Vamos a tener las cutáneas profundas y las sistémicas, es decir, uno es que el hongo esté en la piel, ¿no? Y otro es que el hongo ya se distribuya de forma sistémica a los órganos, cerebro, pulmones, digestivo, etcétera, ¿no? Pueden ser endógenas, exógenas, de acuerdo a su clasificación ecológica, y esquemática, bueno, el lugar, como hemos dicho, ¿no? Si está en los genitales, digestivos, también podemos tener micosis oportunistas, ¿no? Entonces la clasificación, tal vez esta es una de las más completas que tenemos, ¿no? Tenemos a las micosis superficiales, ¿no? La piedra y la tiña vesicolor, ¿no? Estas afectan la piedra, por ejemplo, afecta el pelo, ¿no? Tiene hongos en el pelo, y las pitiriasis vesicolores que afectan la parte más superficial de la piel. También tenemos a los dermatofitos, onicomicosis en las uñas, intertrigo, cándida, que son las micosis cutáneas superficiales. Las subcutáneas tenemos el micetoma y la esporotricosis, y a partir de acá, las profundas son las denominadas sistémicas, porque estas se van a diseminar a órganos como pulmones, riñones, estómago, cerebro, etc. Y bueno, ahí vienen los nombres más complicados, ¿no? La paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, criptococosis, aspergilosis, candidiasis sistémica y la mucormicosis o hongo negro también. Micosis superficiales, ¿no es cierto? Las micosis superficiales están localizadas en la piel y anexos. Entre los anexos, pelos y uñas, ¿no? Son micosis superficiales, ¿no? Se denominan tiñas o tineas, y si son levaduras, por la cándida también, ¿no? Cuando ponemos la cándida, nosotros tenemos en la boca, ¿no? La cándida en pacientes que utilizan mucho antibiótico, entonces empiezan a hacer las candidiasis o las moniliasis, que decimos, ¿no? Las monilias. ¿Qué predispone a que tenga yo el hongo?
climático. Si yo vivo en el trópico, tengo más riesgo de los hongos, la promiscuidad, las indumentarias, contacto con animales, contacto con aguas sucias o detenidas, la terapia indiscriminada, ¿no? El uso de muchos antibióticos, el pH de la piel y la práctica de deportes, ¿no? Entonces habíamos dicho que podemos tener los dermatofitos, las cándidas, y pueden afectar el pelo, la capa córnea y la piel y las mucosas también, ¿no? Dentro de los dermatofitos, los más frecuentes son los que se encuentran en zonas tropicales, y las cándidas van a afectar a la flora intestinal. Tal vez es un derivado de la cándida, este tipo de hongo. Vamos a averiguar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de los dermatofitos? Vamos a ver que tenemos dos tipos de dermatofitos, ¿ya? Ahora, aquí yo quiero que me pongan un poco de atención. Cuando nosotros hablamos de los hongos superficiales, estamos hablando, o sea, un hongo nosotros lo vamos a ver como una lesión seca, ¿no es cierto? Porque es descamativa, eritematosa, pero es seca, ¿no? En el pelo igual, ¿no? Cuando uno ve el hongo, se sale el pelo, pero no hay ningún proceso inflamatorio, es seco. Esta es una de las tiñas más frecuentes, ¿no es cierto? Ahí tenemos las tiñas capitis, tiñas pedis, cruris, corporis, manum, facei, unguit, etcétera, ¿no? Pero hay un tipo de tiñas que también son como que más profundas que la superficial, no sé, pero la diferencia más que todo está en que este tipo de tiñas son más inflamatorias, ¿ya? Este tipo de tiñas como el queirón de Celso, el favo, son tiñas inflamatorias que van a producir inflamación. Va a haber vesículas, va a ser pústulas, va a haber eritema, o sea, signos de inflamación, ¿no? También tenemos el hongo tricofítico y la enfermedad tricofítica también. Pero de estos, los que más vamos a resaltar son el queirón de Celso y el favo, ¿ya? Ahora vamos a estas tiñas superficiales, que son tiñas más secas. La tiña tricofítica, que es generalmente en los niños, ¿no? Es endémica porque siempre vamos a tener hongo, ¿no? Y estos se presentan en lugares donde hay mucho hacinamiento, guarderías, orfanatos, etcétera. Y también por el intercambio de ropa, ¿no? A veces se ponen gorros y se van cambiando, entonces el hongo puede contagiarnos, ¿no? Son placas descamativas, levemente eritematosas, y tienen estas 1 a 2 milímetros. El pelo está como creciendo a 1 o 2 milímetros todavía, ¿no? Son como cortados, como si uno cortara el pelo a 1 o 2 milímetros de su nacimiento, ¿no? Tiene escamas, es decir, son células de queratina, ¿no? Se están eliminando, blanquecinas o grises, que no dan una molestia objetiva, más subjetiva, ¿no? Que el paciente vea que tiene escamas, todo eso, que le va a dar prurito, tal vez algunos dolor, pero lo más importante es que no produce alopecia cicatrizal, ¿ya? En estos casos, el pelo, una vez que se hace el tratamiento, el pelo vuelve a crecer, ¿no? ¿Quién es el agente etiológico? El Trichosporum tonsurans. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? ¿Qué patologías me van a dar alopecia? Por ejemplo, la alopecia aerata en el lupus, la dermatitis seborreica, la psoriasis y la tricotilmanía, que es el que la persona se arranque los pelos, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Ese es el hongo, ¿no? La tiña tricofítica. Si nosotros vemos, el pelo está cortadito, pero está. Y son esas áreas donde hay ciertos grados de alopecia, ¿no? Esas placas grises, descamativas, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo mismo, miren, ahí, ¿no? Esa placa gris, el pelo no se ha perdido totalmente, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Está todavía como descamativo ahí, pero también aquí tenemos otro tipo que ya cuando se quita todas las escamas, ¿no? Pero si bien aquí no hay escamas, se ve como el hongo, ese aspecto como apolillado, ¿no es cierto? Por todo lado. Ahí también tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué hace la gente generalmente cuando uno tiene hongo en la cabeza? Les rapa, ¿no? Para que, con la falsa idea de que están esperando a que crezca el pelo. O sea, va a crecer, pero mientras no haya tratamiento va a ser más difícil, ¿no?
Ahí tenemos, ¿no? Miren, áreas y las placas blanquecinas, ¿no es cierto? Es lo que va a diferenciar. La tiña capitis o tiña microspórica también se da en áreas escolares, en algunos casos en adultos mayores, contagio directo o indirecto a través de peine o gorras. También son placas levemente descamativas, eritematosas, ¿no? Son cabellos cortados también y quebradizos y tiene como un aspecto cenizo, ¿no? No deja cicatriz alopécica también, eso es lo que es importante, porque vamos a ver que todas las tiñas inflamatorias dejan alopecia cicatrizar, ¿ya? Esa es la diferencia también con este tipo de tiñas, ¿no? El Microsporum canis es el agente etiológico y lo mismo hacemos diagnóstico diferencial con la alopecia, dermatitis seborreica, psoriasis y la tricotilmanía, ¿no? Entonces, miren, son igual áreas con pérdida de pelo también, ¿no? Pero el pelo tiene, ahí se queda, no se elimina todo el pelo, no hay esto va a cicatrizar y va a dejar que el pelo crezca normalmente, son placas más grisáceas, ¿no? Que es muy similar a la tiña ticlofítica también, ¿no? Tal vez la única diferencia que tenemos es el agente etiológico, ¿no? Uno es el tonsurons y el otro es el canis, ¿no? Ahí tenemos. Ahí está, ¿no? Y pero también puede ser así, ¿no? Como que no se ve muy bien dónde está la lesión, no parece como una pérdida simplemente de pelo que hay que determinar que no sea por hongo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se ve fácil, ¿no? La lesión grisácea, descamativa, los pelos son quebradizos, aquí en niños más pequeños, más grandes, ¿no es cierto? Lo bueno es que se hace tratamiento y el pelo va a volver a crecer, ¿no? No se va a quedar en área alopécica cicatrizada. Ahí también, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y a veces en los niños, como hay esa descamación, produce escozor, ¿no? Entonces, pueden los niños al rascarse producir lesiones, ¿no? Como heriditas, que son una puerta para cualquier proceso infeccioso, ¿ya? Ahora nos vamos con las tiñas inflamatorias, ¿no? Que es la querón de Celso, ¿no? O tiña inflamatoria. Estas son tiñas inflamatorias. En áreas rurales, ganaderas, los niños son todos los más afectados. La manipulación de ganado vacuno o caballar. Ahora, ¿qué es? Como es inflamatoria, va a haber todos los signos de inflamación. Vamos a tener eritema, va a haber exudación, va a haber pústulas, pueden confluir estas pústulas. La pústula es una lesión primaria con contenido purulento, ¿no es cierto? Si estas confluyen, van a hacer ¿qué? Van a hacer un absceso también, ¿no? Hay marcada inflamación inflamatoria, pero pese a esto no hay tanta fiebre, ¿no? No hay un aumento de fiebre, pero sí podemos tener algunas veces ganglios regionales positivos, ¿no? Entonces, si es en la cabeza, vamos a tener ganglios submaxilares, cervicales, preauriculares, retroauriculares, porque está en ese sector, ¿no? Ahora, si es un proceso inflamatorio, o sea, es una tiña húmeda, ¿con quién hacemos diagnóstico diferencial? Con el impétigo, ¿no? Con los abscesos del cuero cabelludo y las foliculitis también. Entonces, vamos a ver, aquí, esa es una tiña inflamatoria, ¿no es cierto? Entonces, parece, ¿no? Por esas costras como esas manchas amarillas, melicéricas, etcétera, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros a la tiña y miren ahí los ganglios, ¿no? Positivos. Entonces ahí hay pequeñas pústulas que forman microabscesos o abscesos. Y miren, esta es una tiña que deja alopecia cicatrizal. Entonces cuando este niño, esta persona cure, toda esta área va a perder pelo, ¿no? No va a crecer más. Por eso es una diferencia, ya no, porque la alopecia es cicatrizal, o sea, vamos a tener que los folículos pilosos van a ser lesionados, ¿no? Ahí lo mismo, ¿no? Mira, ya, ahí estamos, ¿no? Entonces igual este niño va a curar, pero esa área va a tener una alopecia, ¿no? Y es húmeda, ¿no? Hay pústulas, hay abscesos, microabscesos que se forman, ¿no? Ahí tenemos lo mismo, ¿no? Miren, gran cantidad, ¿no? De lesiones. Y acá hay también una lesión grande, miren ahí,
Pero ¿qué llama la atención? Los ganglios, ¿no? Entonces hay ganglios regionales. Está la región occipital, por eso la cadena ganglionar occipital está aumentada, ¿no? Ahí lo mismo, miren, ¿no? Tenemos las lesiones, ¿no? En vez de que hacen los papás ahí les cortan el pelo, ¿no? Con el objetivo de tal vez hacer una mejor curación o pensar de que va a aumentar el tamaño del pelo, ¿no? Pero en realidad no. La otra tiña, tenemos la tiña fábica o tiña favo, que es una tiña también hereditaria, ¿no? Tiene un componente hereditario en la niñez y en la edad adulta, también por la manipulación de ganado vacuno caballar. Son lesiones igual, eritematosas, costrosas, pustulosas, costras amarillentas también, ¿no? Pero una característica de este tipo de tiña es que produce los godet fábicos, ¿ya? Que son como pequeñas umbilicaciones que va a presentar la lesión. Es como si fuera un cráter, y al medio está hueco, ¿no? Como el cráter siempre, vamos a ver ahora, ¿no? Otra característica es que también deja alopecia cicatrizal, ¿no? Entonces, el Trichosporum enscholeni es el agente etiológico. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Pues con una foliculitis, con un lupus, alopecia en general, porque va a haber una pérdida del pelo, ¿no? Entonces, miren, se presenta así, ¿no? Como una maraña, ¿no? Miren, toda lesión, ¿no? Tal vez acá no vemos los godets fábicos, hay eritema, hay descamación, hay pústulas, etcétera, pero aquí sí vamos a ver los godets fábicos, ¿no? Los godets fábicos son estos puntitos, ¿no? Aquí, ahí, ahí, ¿no? Es como un cráter, ¿no es cierto? Y al medio. Entonces todo esto, pero ¿qué produce esto? Alopecia cicatrizal, ¿no? También vamos a tener, miren este por ejemplo, ahí nomás va a tener pelo, de lo demás todo está con el hongo, ¿no? Entonces, no hay. Entonces, los hongos superficiales, ¿no? Vamos a ver que hemos visto ahora todos los hongos de la cabeza, ¿no? La tiña microsporum, ¿no? Tricofítica. Y algo interesante que no solamente hay esas tiñas secas, sino estas que son inflamatorias, que a diferencia de las tiñas capitis, estas producen alopecia cicatrizal. En la tiña capitis haces tratamiento y el pelo vuelve a crecer. En estas no. Lo bueno es que estas tiñas inflamatorias son raras, no son muy frecuentes, ¿no? A comparación de las otras. Bueno, otro problema que tenemos nosotros son las tiñas pedis, ¿no? Que son los hongos en los pies, ¿no? Frecuentes, ¿no? Son de distribución mundial, zonas tropicales. El común denominador en estos hongos es la humedad, ¿no? Mientras más húmedo, más riesgo de hongo, ¿no? Predomina en los adultos, predomina en los varones, ¿no? Que son tal vez los que más utilizaban zapato más cerrado. Nosotros utilizamos más sandalias, entonces tenemos menos problemas. El contacto directo es raro, es el indirecto, es la regla, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando veamos las tiñas, puedo tener en un pie, pero en el otro no, ¿no es cierto? Pero puedo tener en el cuello, entonces es indirecto, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que condiciona? ¿Qué tengo que tener? Hiperhidrosis, es decir, si yo transpiro, ¿no? Es un factor de riesgo. Si transpiro y uso botas, más todavía, ¿no es cierto? Los calcetines impermeables, por ejemplo, las botas, calzados de gaucho o de goma, deportes, ¿no? Que seas nadador, etcétera, o futbolista, no sé, que estés todo el tiempo con tenis, los jabones alcalinos también. Dentro de los agentes etiológicos tenemos a tres, perdón. El Trichosporum rubrum interdigitales y el Epidermidum floccusum, que son los agentes etiológicos de estos, ¿no? Sus nombres son complicados. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Una tiña pedis va a producir una lesión en la piel, una dermatitis de contacto, la psoriasis, las piodermitis y las dihidrosis, ¿no? Ahora, el pie de atleta, ¿no? Es denominado también, se conoce como un nombre de tiña pedis, también al pie de atleta, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿no?
clasificación, ¿no? Tenemos hongos en los pies, ahora vamos a clasificar, ¿no? Puede ser un hongo, una forma disidrósica, hiperqueratósica e intertriginosa. Ahí el nombre ya nos dice mucho, ¿no? Si es dishidrósica, será una tiña más húmeda, hidrósica, dishidrósica, ¿no es cierto? Si es una hiperqueratósica, ya es más seca, más gruesa, ¿no? Y si es intertriginosa, es dentro de los dedos, ya entre los surcos interdigitales, entre los pliegues, ahí vamos a tener. Ahora, la dishidrósica va a producir vesículas, ¿no? Intraepidérmicas, siempre de base eritematosa. Tú ves la vesícula y al medio está enrojecido, en la planta de los pies, en la parte lateral, ¿no? Es muy, produce mucho prurito, ¿no? Y también puede producir mucho dolor también, ¿ya? Sobre todo la deambulación, porque esas vesículas son vesículas como a tensión en esa piel tan gruesa, e igual que la verruga, al pisar me va a molestar, ¿no? Las hiperqueratósicas son secas, son placas eritematosas, escamosas, hiperqueratósicas, fisuradas en la planta, bordes laterales y produce prurito y dolor. Ustedes han debido ver, no sé, a los estibadores en el mercado, ¿no es cierto? A esos cargadores que han visto sus pies, ¿no es cierto? Sus callos atrás, todo partidos, ¿no es cierto? Ese es un hongo, ¿no? Está como fisurado, como la tierra en el desierto. Eso es un hongo hiperqueratósico, ¿ya? Claro, o sea, en algunos, o sea, eso es otro factor de riesgo, ¿no? Si está muy seco, todo el hongo se instala ahí, ¿no? Y se queda ahí, ¿no? La intertriginosa son fisuras, ¿no? Que se va a apreciar dentro de los dedos y esas fisuras van a macerar. ¿Por qué? Porque ahí es un húmedo y hay sudor, entonces va a haber una maceración, ¿no es cierto? Por eso es que este tipo de tiña intertriginosa, tiña pedis intertriginosa, produce mucha fetidez, olor, porque se junta el hongo con el sudor, entonces eso produce un mal olor. Por eso ahí se identifica también a los que tienen tiña pedis por el olor de pies que tienen, ¿ya? Pero también puede haber una forma mixta, ¿no? Puede tener dishidrósica, hiperqueratósica, intertriginosa. Ahora, veamos. ¿Qué tipo de tiña será? ¿Será una tiña dishidrósica, hiperqueratósica, intertrignósica? ¿Qué? Hiperqueratósica, porque es más seca, ¿no es cierto? Acá, dishidrósica, ¿no ven? Dishidrósica. ¿Por qué? Porque miren, tienen acá están las vesículas, ¿no? Esas son vesículas, todas esas son vesículas. Y hemos dicho vesículas sobre un fondo eritematoso, ¿no? En la planta de los pies y en los bordes laterales, ¿no? En el hongo del pie nosotros encontramos 3 clasificaciones, ¿ya? Ahora, en la tiña capitis hemos dicho, ¿no? Que todos son hongos secos, ¿no es cierto? En el corporis, facies, etcétera, ¿no? En la cabeza, ¿no? En el cuerpo también podemos tener hongos secos, ¿no? Pero una variante es los hongos húmedos, que son estos 2 solamente, ¿no? Que es la tiña fábica y el querón de Celso. Ahora, en el pie, ¿ya? Por los mismos factores de humedad que tiene, porque el pie siempre va a estar aislado, ¿no es cierto? Siempre va a tener una media, un zapato, es distinto al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, como esta va a tener mayor agresión, vamos a clasificarlas en 3. Una es dishidrósica, que es esta, que contiene esas vesículas sobre un fondo eritematoso en planta de los pies y bordes laterales. La otra es una hiperqueratósica, ¿no es cierto? Porque es más seca, también en el borde del pie, en la planta, ¿no? Y otras que pueden ser las intertriginosas que están en los dedos, entre los dedos, ¿no? Ahora, exacto, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, ¿qué va a ser? Es mixto. Mixta, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por acá, una vesícula. Por acá se queda, y miren acá, esas entre los dedos intertriginosas, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser mixtas también, ¿no?
Ahí también tenemos, ¿no? Hay una mixta, porque estas como costritas son porque las vesículas se rompieron, ¿no? Entonces ya queda, ¿no? Ahí tenemos, esta es una disidrósica, ¿no es cierto? Aquí es disidrósica, hiperqueratósica. Aquí también tenemos una hiperqueratósica. Y también miren, vemos las uñas, ¿no? Onicomicosis, ese cambio de coloración de la uña, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Las hiperqueratósicas, aunque también hay unas vesículas. Ahí también tenemos las intertriginosas, pero miren la uña acá, engrosada con cambio de color, ¿no? ¿Será esta una? Hiperqueratósica, ¿no? Pero vemos también las uñas, ¿no? Las uñas han cambiado de color, ¿no? Esa es una, vamos a ver cuando veamos ahora uñas, que también tienen una clasificación, ¿no? Esta es una blanca superficial, vamos a ver ahorita. Esta es una triginosa, ¿no? Y es así, miren, acá se fisura y se macera, ¿no? Entonces esta va a producir que se va a juntar el hongo con el sudor y da la fetidez, ¿no? Entonces ahí. Otra cosa que cuando produce una fisura puede haber una infección, ¿no? Entonces entra por acá la infección en todo el dorso del pie, puede haber un absceso también que se puede formar, ¿no? La tiña cruris o es el hebra, el marginado, y esa es una tiña en el cuerpo, ¿no es cierto? Pero por el sector que está en la región crural, nosotros hablamos de tiña cruris o eritema marginado de hebra, ¿no? Distribución cosmopolita, ¿por qué? Porque hay una hiperhidrosis, ¿no? ¿Y en qué casos hay una hiperhidrosis? Muchas veces cuando uno utiliza ropa muy ajustada, ropa licra, etcétera, entonces aumenta la humedad, es un factor de riesgo, ¿no? En los pacientes diabéticos, en aquellos que tienen mucho tiempo a sentarse, ¿no? Por el trabajo, que predispone la hiperhidrosis, el ser obeso también, ¿no? Es muy frecuente en las personas mayores obesas, la humedad entre los pliegues, ¿no es cierto? Ahí entonces va a favorecer para que haya un proceso infeccioso. Son lesiones eritematosas descamativas bien delimitadas. Una característica del hongo es eso, ¿no? Que yo puedo ver dónde está el hongo y dónde está la piel sana, ¿no? Se va a delimitar muy bien, ¿no? Tiene una mayor actividad periférica, por eso es que el hongo va a crecer hacia los costados, ¿no es cierto? El hongo es pequeño y va a ir aumentando. Entonces, cuando yo quiero hacer algún estudio, un examen, tengo que sacar muestras de la parte más activa, que son los bordes, ¿no? Pueden ser simétricas, en fase crónica puede haber una liquenificación, porque tenemos pacientes que nunca van al médico, ¿no? Y se rascan y eso produce la liquenificación, ¿no? El engrosamiento de la piel. El Trichosporum rubrum y el Flucosus en agente etiológico. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con la dermatitis de contacto, intertrigo, psoriasis y dermatitis seborreica. Entonces ahí vemos, ¿no? Las lesiones en la región crural, miren, bien delimitado, ¿no? Y los bordes bien descamativos, que son bordes donde están activos el hongo, ¿no? Miren ahí. Exacto, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? También en las personas mayores, ¿no? Los viejitos pueden haber, porque no les cambian, a veces se hacen pis los viejitos, ahí mismo seca, entonces ese es un factor que predispone para el hongo, ¿no? La obesidad también, ¿no? Miren, pacientes, mujeres obesas, igual presentan este tipo de lesiones, ¿no? Siempre van a ver que siempre va a ir hacia afuera, y muchas veces cuando así hace, en medio del hongo tenemos piel sana también, ¿no? Porque ya no es activo, entonces va distribuyendo en todo lado, ¿no? Ahí, miren. Ahí tenemos, ahí está, ¿no? Tiempo, ¿no? Se quedan tiempo con el hongo, ¿no? Miren este, acá también se ve, ¿no? Miren, ahí tenemos, ¿no? Y bueno, siempre el hongo
si bien al principio es eritematoso, con el tiempo se va oscureciendo, ¿no? Porque va rascando el paciente, ¿no? Se rasca, rasca. Y este hongo puede producir esta otra cosa, que es un hongo corporis, ¿no? Porque va a contagiar, ¿no? Miren ahí, puede ser tan pequeñitos así, pero también podemos tener en esto, en los niños, ¿no? Los niños por el uso del pañal, ¿no? Que a veces no les cambia, entonces se produce esas lesiones, ¿no? El herpes circinado o tiña corporis, ¿no? Es más frecuente en niños, es familiar por el contacto con perros y gatos, ¿no? Que tienen hongos. Lesión eritematosa igual descamativa, puede haber bordes activos, vesiculares, ¿no? Siempre el crecimiento es centrífugo, o sea, hacia afuera, ¿no? Ticosporum rubrum, tonsuras y canis, el agente etiológico. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con la pitiriasis rosada, pitiriasis alba, contacto, dermatitis de contacto, psoriasis, granuloma anular, lepra y erupciones medicamentosas. En la lepra, ¿en qué fase sería que podamos confundir con una tiña corporis? Generalmente en la indiferenciada, ¿no es cierto? Porque ahí puedes tener un eritema, ligera descamación. Entonces ahí podríamos confundir con este tipo de herpes, ¿no? Ahora vamos a ver de tiñas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá esas lesiones, ¿no? Ahora, esta lesión, esta tiña corporis, ¿no? El herpes circinado, esto muchas veces se confunde con ¿qué? Con la lepra. ¿En qué etapa sería así? Hemos visto que la lepra tiene cuatro tipos de lepra: la indiferenciada, la tuberculoide, la lepromatosa y la indeterminada, la borderline, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuáles encajaría esta? Tuberculoide, ¿no? Hemos visto la tuberculoide, esa, ¿no? Esas lesiones, ¿no? Esta puede ser una indeterminada, ¿no? Simplemente hay una hipopigmentación nada más, ¿no? Ahí miren, ¿no? Bordes. Podría ser una determinada, pero es una tiña corporis, ¿no? Miren ahí. Ahí tenemos, ¿no? Miren cómo siempre va al borde, ¿no? Siempre va al borde. Delimitados. Y aquí también miren, pues parecería una tuberculoide, bordes eritematosos bien gruesos, ¿no? Pero el tiempo hay que ver, ¿no? El tiempo y factores. Aquí no va a haber anestesia, alopecias ni nada. En las axilas, ¿no? Podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Borde bien delimitado y siempre se expande hacia la parte más externa, ¿no? Miren, tiña corporis, ¿no? Ahí tenemos ahí uno, otro y dos. Puede haber contagio, ¿no? Ahí tenemos. ¿No? Bueno, en la parte que está con la gasita hizo un absceso este paciente, ¿no? Ahí tenemos, miren, ¿no? Entonces ahí se nota bien, ¿no? El borde eritematoso, activo, ¿no? Y el otro, a la parte y la distribución o el crecimiento es centrífugo, ¿no? Hacia afuera. ¿Mm? Ahí también, ¿no? En la rodilla, aquí tenemos en la rodilla y la mano, ¿no? Parte del codo más o menos. Borde eritematoso, hiperactivo, crecimiento centrífugo. Ahí tenemos, ¿no? Borde eritematoso, activo, crecimiento centrífugo, ¿no? Puede ser 1, 2 o más lesiones. ¿No? Y aquí también, miren acá este factor de riesgo, ahorita le voy a mostrar. Factor de riesgo de este paciente es el botón, ¿no? Entonces a veces se van, ¿no? Se bañan ahí en el río, se ponen con el short y no se sacan, ¿no?
Entonces puede marcar hasta, el hongo puede distribuirse como en el lugar del que tenía apoyo el elástico del short, ¿no? En este caso, la humedad radica acá en el botón, ¿no? Entonces tengo contacto y se produce esto. Ahí tenemos, ¿no? Estas tiñas, ¿no? Puede ser múltiples, pero también tenemos así este tipo de pacientes, ¿no? Que ingresa con tiñas en todo el dorso, ¿no? Entonces, tiña corporis. Igual el tratamiento se hace el mismo, solamente que vamos a aquí controlar la respuesta al tratamiento, ¿no? Cuánto respondemos. ¿Esto qué será? Pero así cuando está con manchas blancas, cafés, es una pityriasis alba, ¿no? Y todos tenemos, ¿no? Alguna vez hemos tenido o vemos en el mercado, ¿no? Se ve a estos niñitos, ¿no? Que tienen una blanca. ¿Y eso es por qué? Porque transpiran, ¿no? Entonces el sudor se seca y cambia el pH y el hongo se queda. Entonces un tratamiento es simplemente limpieza, mantener el pH. En algunos casos da un antimicótico porque se autolimita, ¿no? No es. Bueno, por último tenemos a las tiñas unguis o tiñas de la uña, ¿no? También de distribución cosmopolita, ¿no es cierto? En ambos sexos, pero quien más va a consultar es la mujer, ¿no? Por la parte más estética, ¿no? En las uñas. Trastornos circulatorios, ¿no? Hay problemas de trastornos circulatorios, trastornos de los nervios periféricos, algunas patologías endocrinológicas, traumatismos, hiperidos. Por eso que el paciente que tiene, por ejemplo, un traumatismo en la uña, se ha golpeado la uña, si se muerde la uña, se queda morado, que a veces sacamos la uña, ¿no? Pero es lo peor porque estamos dando un medio de contacto para el hongo en una entrada, ¿no es cierto? Los pacientes con algunas patologías, los que tienen problemas endocrinológicos, renales, tienen más riesgo, ¿no? Trichosporum rubrum, el Metagripetis y el Tonsurans es el agente etiológico. Son malformaciones. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con cualquier malformación congénita, con el líquen, onicomicosis, otros hongos, por otros hongos, ¿no? Ahora, esto también es importante, la clasificación de la tiña, la onicomicosis, ¿no? La tiña en la uña. Tiene una forma subungual, que es una lesión distal, lejos, ¿no es cierto?, lateral, y las uñas son frágiles, se pueden romper, se pueden como descamar. Por eso es que algunos pueden tener la uña hasta la mitad, ¿no? Y no hay dolor porque se va a ir descamando, ¿no? Entonces es como erosiones laminadas, ¿no? Como que si la uña se va despegando una, ¿no? Y puede producir una onicólisis, una destrucción de toda la uña también, ¿no? Es lenta y progresiva. Esta es la subungual, está por debajo del lecho unguial. La blanca superficial son aquellas uñas que tienen un color blanco de porcelana, es rugosa y generalmente predomina en el primer dedo, ¿no? Este tipo de uñas, lo que pasa es primero que se cambian de color, ¿no? Y se vuelven blancas, y estas generalmente pueden también eliminar el hongo, ¿no? O sea, el hongo está ahí, ¿no? Entonces, para eliminar simplemente el tratamiento tópico. La distrófica total es una lesión que tiene un aspecto de madera, que se destruye totalmente y tiene un lecho unguial engrosado, ¿ya? Fuente de contagio de la piel vecina por Trichosporum pedis y manum. Por la piel vecina, por eso es que el sacar la uña no tiene sentido, porque el hongo está alrededor. Entonces va a crecer la uña y va a seguir, ¿no? Frecuente en los pies en un 70% de los casos, porque los pies están más cubiertos que las manos, ¿no es cierto? El 27% de las manos y un 3% en ambas, que pueden ser las formas mixtas. Entonces, no olvidemos subungual, que la uña está como descamándose desde la parte distal a los laterales. Blanca superficial, la uña cambia de color, tiene un color blanco porcelana, y la distrófica total, el lecho unguial se va a engrosar y es como una madera, ¿no? Vamos a ver. Esta. Subungual, blanca superficial o distrófica total. Esto para mí es
Subungual. subungual. Ujú. Parte distal y lateral, y miren, está como descamado, ¿no? Sí. O sea, es como si se saliera en láminas. Esta Este, blanca superficial, si bien no es un blanco porcelana, no es pero amarillo. más amarillo, pero está con cambio de color de la piel, ¿no? Esta Ahí Ah, distrófica. toda total, ¿no? Que tiene aspecto de una madera distrófica total, ¿no es cierto? Hay una reconstrucción. Ahí, ¿no? Subungual. Puede ser, es de una subungual, distrófica total, ¿no? Aquí una blanca superficial, podemos tener mixtas también, ¿no? Miren acá, distrófica, esta es blanca superficial, ¿no es cierto? Distrófica. Miren, el contacto no es directo, ¿no? Sino indirecto, sino estas uñas estarían, esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que para que recupere una uña tienen varios factores, ¿no? El factor circulatorio, el factor disminuir la agresión, pero si estas señoras siguen lavando, siguen utilizando detergentes, personas ya mayores, su inmunidad es baja, difícilmente podemos controlar el hongo, ¿no? ¿Esta qué sería? Como garras ahí. Distrófica. Porque está destruyendo, ¿no es cierto?, toda la estructura, ¿no? Esta blanca superficial, ¿no es cierto? ¿Está? Subungual, ¿no es cierto? Subungual. ¿Está? Distrófica total, ¿no? Aquí. Ahora puede ser, esta, mira aquí, por ejemplo, no hay que está engrosado, aquí está descamado, pues una mixta también. Miren acá, igual, ¿no? Esta es una blanca superficial, pero ya hay compromiso, puede ser una mixta, pero hay por la característica blanca superficial. ¿Esta? No, blanca. Blanca superficial, porque solamente estamos viendo cambio de coloración, ¿ya? Esta es una subungual, ¿no es cierto? Distrófica total también. Ahí miren, distrófica total, ¿no? Aquí miren, como madera, ¿no? Distrófica total, engrosamiento. Ahí también tenemos entre mixta, ¿no es cierto? La distrófica total, subungual. ¿No? Mixta, ¿no? Y ahí tenemos blanca superficial, aquí distrófica, etc. ¿No? Parece que acá, por ejemplo, ya no hay uña, ¿no? Entonces parece que fuera una onicólisis o una distrófica total también, ¿no? ¿No? Para las uñas también el tratamiento es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Como hemos dicho que las onicomicosis pueden durar, la cura puede ser el tiempo que estaba el hongo, nos podemos hacer 1 año o 2 años, ¿no?, de tratamiento. Se puede hacer esquemas de tratamiento por 3 semanas, ¿no? 3 semanas, descansas 1 semana, vuelves otra vez 3 semanas, ¿no? Para que no sea muy tedioso para el paciente. También hay este tipo de hongos, ¿no? Como si fueran como piquetes, ¿no? Entonces una Esa es súper. Praxis, no sé qué más. blanca, subungal, blanca superficial, subungal o hiperkeratósica. Hay blanca Superficial, superficial. subungal, ¿no es cierto? Pero acá miren, ya, si bien está blanca la uña, pero ya se está descamando, ¿no? Acá al lado. Eso por el hongo, ¿no? O sea, el hongo generalmente tiende a distorsionar la estructura de la uña, ¿no? Por eso cuando uno ve la uña que cambia de color, que está acanalada, es un hongo, ¿no? Es un hongo que está pasando. Entonces ahí hay blanca superficial y Sí, acá tenemos, por ejemplo, esta es blanca superficial. la otra. Acá tenemos una subungual, ¿no?
Estas tiñas que son por hongos, perdón, por dermatofitos, son las tiñas que se encuentran en todo el cuerpo, ¿no? En la cara, en la mano, en los pliegues, en la barba, etcétera, ¿no? Entonces miren, una tiña facei, porque está en la cara, ¿no? Entonces miren, vemos borde eritematoso, ¿no? Y va extendiendo hacia las partes más externas, ¿no? Pues ahí tenemos, miren, el hongo, pero la niña tenía más en la boca, ¿no? Ahí está, ¿no? En la tiña, en la cara. En los niños también es frecuente, ¿no? La tiña facei. Ahí, ¿no? Miren. En los campos o en la ciudad, como trabajan los niños, transpiran, no se lavan la cara, ¿no? Y eso provoca que cambie el pH y se produzca la acidez. Ahí tenemos, ¿no? La tiña facei. Aquí tenemos la tiña manum, ¿no? La mano. Ahí tenemos una tiña manum también, ¿no? ¿No? Tiña tiña corporis, tiña unguis, a veces tiña unguis o onicomicosis también, ¿no? Miren ahí la tiña manum, ¿no? El diagnóstico puede ser laboratorial, sí, ¿no? Pero si yo veo una tiña en la cabeza, tiña en mano, lo más probable es que sea un dermatofito, ¿no? Pero voy a ver si, por ejemplo, es una tiña inflamatoria y tengo que hacer un examen para ver qué tipo de agente etiológico es, ¿no? Si es tonsura, flocula, etc. El examen directo, ¿no? Entonces lo más característico para hacer el diagnóstico, puedo utilizar un cultivo en un medio desaborado, en incubación a 25 grados, y hago una lectura a la semana y conservo, ¿no? Esa muestra durante un mes para su crecimiento. Identifico, ¿no? A los dermatofitos, ¿no? Que hemos visto que son macro microcoleones de Trichosporum rubras, tonsuras, mitogripetis, interdigitales, canum, gypsum, floculosum, que son los agentes que van a producir todas las tiñas que hemos visto ahora, ¿no? Y bueno, el esquema de tratamiento, ya aquí está muy, muy resumido, voy a pasarles otro que es para que puedan ustedes tenerlo. Vamos a ver que la vía oral es la más utilizada, ¿no? Por la grisofulvina, ketoconazol, itraconazol, la vía tópica derivado de los imidazoles, el miconazol, econazol, clotrimazol, el ketoconazol y el bionazol, ¿no? Está el tolnaftato también, todo por 45 días de tratamiento, ¿no? En la mano y facei también tenemos un tratamiento tópico, ¿no? Imidazólicos, terbinafina, cicloprorix. En la pedis es formas agudas el tratamiento tópico, ¿no? Y las formas crónicas ya tenemos que combinar tratamiento tópico con tratamiento por vía oral, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el tratamiento puede ser tópico, dependiendo las características del hongo, ¿no? Si no ha avanzado mucho, si está delimitado a una sola región del cuerpo, no hay problema. Pero podemos hacer un tratamiento por vía oral, sistémico, cuando hay mayor compromiso o la edad del paciente, etcétera, ¿no? Derivados imidazólicos, ¿no? Que tenemos nosotros el ketoconazol, el clotrimazol. El itraconazol, el imidazol no los tenemos dentro del seguro, pero sí en la venta libre, ¿no? Pero por ejemplo un fluconazol afuera vale ¿cuánto? Entonces 15, 16 bolivianos. Y tenemos que colocarnos a tomar eso cada semana o cada 4 días, dependiendo del caso, ¿no? Entonces ahí tenemos, para quién es problemático el manejo, para la tiña unguis, ¿no? La tiña o la onicomicosis. Entonces aquí hacemos esquemas de tratamiento, ¿no? Que pueden ser 3 semanas de tratamiento, una de descanso, o 2 semanas, una de descanso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El fluconazol cada semana durante 15 a 20 semanas. Puedo utilizar el itraconazol con pulsos de 400 por día durante 3 semanas, ¿no? Y también utilizar la terbinafina, que es 300 miligramos día, entre 3 a 6 meses también. Entonces, miren, el tratamiento va de semanas a meses con medicamentos. La vía tópica es la que más fácil utilizamos,
No, pero por ejemplo en una tiña inflamatoria utilizaremos vía tópica. No, porque se va a juntar con todo, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que ser por vía oral. Las formas pueden ser cutáneas y mucosas también, ¿no? Los intertrigos, estomatitis, glositis, queilitis, vulvovaginitis, etcétera, pueden ser también, las del pañal también pueden ser formas cutáneas o mucosas dependiendo dónde. Por ejemplo, la vulvovaginitis micótica es por la afección a nivel de los genitales, ¿no? Muy bien.